Hace 29 años las cosas no eran como en estos momentos donde teníamos smartphones muy tecnológicos que pueden entrar a internet y es prácticamente traer una computadora en tu bolsillo. Y de alguna manera el internet tampoco era como lo conocemos hoy en día. Tenías que conectarle un cablecito a tu teléfono y de ahí hacía una conexión medio extraña que sonaba como si estuvieras teniendo contacto con extraterrestres. Y también los videojuegos, esos estaban completamente diferentes a lo que conocemos ahora. Eran completamente en planos 2D, de 3D ni hablamos, pero pues en 1996 no existían todavía los juegos como los conocemos hoy, como es el Fortnite, como es el Call of Duty, como son todos los grandes éxitos que tenemos en estos momentos y que podemos disfrutarlos. Pero también en 1996 se lanzó uno de los juegos más espectaculares que Nintendo pudo haber hecho y que sigue vigente al día de hoy. Esta franquicia ha tenido un boom y ha tenido un boom con las personas de mi edad y con niños que apenas empiezan con sus 6 7 añitos. Y esa es una locura como Pokémon sigue siendo parte de nuestras vidas. Sí, ya sé, los últimos juegos probablemente no hayan sido tan espectaculares, pero yo debo decirte que en 1996 se lanzaron los dos primeros juegos, que son Pokémon Blue y Pokémon Red. Estos videojuegos fueron lanzados en Japón y fue un boom, fue un fenómeno. A partir de ahí, vaya, yo creo que ni siquiera las personas que crearon la franquicia de Pokémon, que crearon los primeros juegos, que crearon los primeros animes, tenían idea del impacto que esto iba a tener en las vidas de los demás. Y fue entonces que en 1999 tuvimos la oportunidad de jugar los primeros juegos de Pokémon en México. Llegaron Pokémon Red y Pokémon Blue. En Japón tenías Pokémon Green, Pokémon Blue y Pokémon Red. Pero aquí en México solo llegaron Pokémon Blue y Pokémon Red. Y a partir de este año, en 1999, cuando se lanzan estos primeros juegos, yo tenía 7 añitos, yo iba en segundo de primaria o algo así. El chiste es que uno de mis mejores amigos era sueco, pero vivía aquí en México. Entonces viajaba constantemente a Suecia y regresaba. No me pregunten qué hacía en una escuela pública, porque yo siempre he ido en escuelas públicas, pero iba y venía, ¿no? De repente, ¿no? Cada verano, cada vacación, iba y venía. El chiste es que en una de esas vacaciones, él se va a Suecia y regresa, y en un recreo me acuerdo que me dice: oye, ¿sabes qué? Compré algo que no te lo vas a creer, está espectacular. Y entonces me muestra el Game Boy Color como este y saca de su otro bolsillo el Pokémon Red. Cuando yo vi el cartucho, yo no entendía nada. Yo no conocía los videojuegos ni siquiera. Pero esa fue la primera consola que yo vi en mi vida. Yo tenía amigos y pues mis amigos tampoco tenían videojuegos. Jugábamos bici, echábamos carreritas, pero nunca había jugado un videojuego. En las maquinitas, el The King of Fighters mientras iba por las tortillas, sí. Pero una consola como tal, pues la verdad es que ni la había visto, ¿no? Entonces cuando lo sacó, ¡fua! Yo quedé impactado. Saca el cartucho, saca la consola, lo pone y me enseña y me dice: mira, es que en uno de mis últimos viajes mi mamá me regaló esto de cumpleaños. Entonces pues te lo quería enseñar. Mira, salen Pokémon y los Pokémon son estos monstruitos, y pues me dio un resumen bastante bueno de qué es lo que era Pokémon. Pero en ese entonces pues yo no entendía muy bien de qué es lo que hablaba él. Entonces me dijo: mira, ven, vamos aquí atrás de la jardinera. Vayan a pensar mal, vamos aquí atrás de la jardinera, porque en la escuela donde íbamos había jardineras grandes y cada jardinera tenía un árbol enorme. Entonces nos fuimos al más alejado de donde no estuvieran los profesores, pues para que no fuera a haber problema. Y saca su Game Boy Color, saca su cartucho, lo mete, lo prende, y amigos, debo decirles que desde ese día mi vida cambió por completo. Recuerdo que todo ese recreo que tuvimos, que más o menos teníamos como unos 20 minutos de recreo, ya había obviamente él empezado el juego. Creo que más o menos fue en el tercer gimnasio donde retomó la partida. O sea, desde que lo prendió, vi los Pokémon, debo decirles que quedé impactado, me gustaron un chorro. Yo creo que a partir de ahí, lo primero que hice fue: me encantan los dragones. O sea, desde ese punto de mi vida, cada que veo un dragón en alguna serie, en alguna película, es como: ¡hey! Está espectacular. O sea, me gusta porque se ven rudos, porque se ven dominantes. No sé, tienen algo que desde que yo vi a Charizard en el Pokémon Red, en el cartucho, tiene algo que me encanta, que me gustan los dragones. Entonces, empezamos a jugar 20 minutitos. Obviamente yo quedé muy sorprendido. Quedé como de: pero es que ¿cómo? O sea, cuéntame más, quería yo jugar más. Pero hasta ahí
había quedado, ¿no? Me acuerdo que hasta en el salón le dije, hey, sácalo, a ver, préstamelo tantito, pero pues no se quiso arriesgar a que una de las maestras se lo quitara porque se lo había llevado a escondidas. Entonces, pues terminamos el recreo, guardo el cartucho, se guardó el Game Boy Color, vámonos, mañana le seguimos. A ese día yo llegué a mi casa y dije que necesito jugar eso también. O sea, no porque lo tenga mi amigo y seguir una moda, sino porque en realidad cuando yo vi el juego quedé atrapado. Yo creo que ese juego me voló la cabeza, a pesar de que tú no controlabas como tal a Pokémon y le peleabas como en el The King of Fighters. Esa parte de poder tú decirle qué hacer, qué ataques usar, las debilidades de cada Pokémon, era como de... o sea, esa parte de la estrategia desde ese entonces me gustó muchísimo. Después de ese día, pues prácticamente me fui, o sea, mi papá iba por mí a la primaria, nos subíamos al coche y más o menos era un trayecto como de 30 minutos, 40 minutos aquí a mi casa, a su casa. Era un trayecto donde pues yo platicaba con mi papá o simplemente veía la ventana, pensaba en el día, pero ese día, amigo, yo creo que estuve pensando y meditando, ¿cómo voy a pedirle a mi papá y a mi mamá un videojuego? ¿Cómo voy a explicarles qué es lo que acabo de ver? Porque a mí en ese entonces era como, hey, es que haz de cuenta que fui a jugar a las maquinitas, pero en chiquito, como de este tamaño, ¿no? Entonces trataba como yo de explicarles a mis papás para que ellos entendieran el por qué yo quería ese videojuego, ¿no? Entonces estuve meditando, dije, les voy a decir que me voy a comprometer a salir súper bien en la escuela, a sacar buenas calificaciones. Yo creo que en la primaria la mayoría nos va bien, entonces no le vi problema, pero a fin de cuentas no encontré las palabras para pedirlo, no pude encontrar un trato para decirle a mi papá, oye, que yo quiero ese juego. Entonces, pues recuerdo regresar a casa, llegué aquí, bajé mi mochila. Oye, papá, fíjate que mi mejor amigo llevó un aparatito que se llama Game Boy Color. Y en ese aparatito, pues haz de cuenta que es como el de las maquinitas al que voy a jugar luego cuando me mandas por tortillas. Entonces quisiera que me compraras uno, porque la verdad es que me gustó muchísimo. Mira, y aparte hay un juego que se llama Pokémon y que me lo enseñó, y como haya podido en ese momento se lo expliqué a mi papá. Mi papá como que dijo, pues sí, pues déjame ver con tu mamá, a lo mejor si te lo compramos. Pero yo creo que, amigos, cuando fueron a ver el precio, se me vino el plan abajo, porque después me dijeron como de, no, es que está muy caro y ahorita no tenemos. Y pues, amigos, la verdad es que en ese entonces mis papás no tenían las posibilidades económicas que a lo mejor tienen ahorita. Entonces para ellos no era tan fácil adquirir una consola para su hijo, que estaba de necio que quería una consola. Les dije, por favor, cómprenmelo, miren, voy bien en la escuela, ya, si quieren no me den regalo de Navidad, no me den regalo de Reyes, pero por favor, cómprenmelo. Y pues total, que estuve mucho tiempo tratando de convencerlos que me lo compraban, ¿no? Cuando íbamos a las tiendas, decía, mira, ese es el Game Boy, y veíamos el precio y era como, oye, esto está muy caro, ¿no? Entonces, pobres de mi paz, la verdad es que en ese entonces no tenían las posibilidades, pero yo no lo dimensionaba en ese momento. Después de mucho estar pidiéndoles que por favor me compraran la consola, pasó lo inimaginable. Llega mi cumpleaños en el año 2000 y me acuerdo que llega mi papá y mi mamá. Yo estaba dormido en una camita, me acuerdo que mi camita era azulita, tenía un edredón como de la NFL, y a mí ni la NFL me gustaba, pero tenía uno de la NFL y otro de Mickey Mouse. Estaba acostadito y llega mi mamá y mi papá y me cantan las mañanitas, todo muy padre ahí en mi cama, y llegan con 2 cajas envueltas de regalo y me dicen, mira, pues has sido un buen niño, te has portado muy bien, has salido muy bien en la escuela, entonces pues queríamos regalarte pues, algo que sabemos que quieres mucho. Amigos, yo creo que en ese momento me emocioné tanto de pensar que podía ser el juego de Pokémon, pero dije, es que no creo, porque pues me han dicho que el juego es caro y que aparte la consola es cara, entonces no creo que me lo hayan podido comprar. Ya saben, yo de niño pues, la verdad es que era muy noble y pensaba en no iba a suceder. Para esto, para mi sorpresa, bastante feliz estuve, porque me dicen, mamá, ¿qué crees que sea? Y yo, no sé, Pokémon. Y me dice como, a ver, ábrelo. Entonces agarro la cajita. De las 2 cajitas una se me cae, y cuando se me cae mi mamá es que, oye, agárralo con cuidado, no se te vaya a caer, por favor. Y entonces me quedé así como de, ¿por qué no? Yo dije, pues si un juguete no le va a pasar nada. Incluso si fuera el cartucho tampoco creo que le pase nada. Pero amigos, cuando me dio la cajita, la abrí y era el Game Boy Color. Era un Game Boy Color como verde marciano, bien bonito, bien padre. Me acuerdo que, no sé si a ustedes les pasaba, pero yo le perdí la tapa muchas veces. O sea, la tapa de atrás, y luego me compraban una genérica y se me volvía a perder. O sea, no sé por qué, pero era una gastadera de baterías y una gastadera en las tapitas. Ya después mis papás dijeron,
como, yo creo a la tercera dijeron, la pierde a cada rato, pues ya que se quede así. Pero bueno, ya me estoy adelantando. Me dan el Game Boy Color, no manchen, fui el niño más feliz del mundo. Yo creo que de esos recuerdos que tengo yo son bien bonitos porque te acuerdas del momento en cómo lo tenías en tus manos y pues amigos, el Game Boy Color para mí era wow. O sea, era lo último de lo último que todos querían tener y que solo mi mejor amigo tenía y otro compañerito que se juntaba con nosotros que no era tan amigo nuestro pero también tenía un Game Boy Color y también tenía el juego Pokémon. Él tenía el Pokémon Blue con Blastoise. Entonces cuando me dan el Game Boy Color, pues la última caja que quedaba y pues luego en mi cabecita fue sí, ese juego de Pokémon. Entonces lo agarro, lo empiezo a abrir, Cuando lo termino de abrir, pues saco y lo primero que veo es que es el Pokémon Yellow. Y dije, ¿por qué no está ni Blastoise ni Charizard en mi cartucho? No sé, fue muy raro para mí. Fue como, a lo mejor será bueno, no será original o qué habrá pasado aquí. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué viene un Pikachu? ¿Por qué es amarillo? Digo, la caja se veía espectacular. Me acuerdo que la volteé y me quedé admirando la caja muchísimo tiempo. Lo abrí, vi el cartucho, dije, es igualito, o sea, es igualito que el de mi amigo, solo que este es amarillo y tiene Pikachu. Saqué los manuales, los hojeé, me acuerdo mucho de los manuales. Les voy a poner por acá una imagen, pero me acuerdo mucho de los manuales y que mucho tiempo los trataba yo de leer. Yo en inglés sabía, pero yo trataba de leer. Entonces fue bien bonito ese día. Yo creo que fue uno de los cumpleaños más bonitos en mi niñez y que fui el niño más feliz del mundo. Después de esto, recuerdo haber encendido la consola. Le puse el cartucho, la prendí por primera vez y salió el famoso inicio donde está Gengar peleando con otro Pokémon que ahorita no me acuerdo cuál es, pero después sale Pikachu corriendo del fondo y se acerca a ti y luego sale surfeando y así, espectacular. Entonces, pues para mí fue bien padre, o sea, son recuerdos bien bonitos. Cuando me quedaba viendo el intro, no apreté ningún botón, lo vi completito y después ya cuando sale Pikachu, le apreté A y dije, diablo, no sé inglés, no sé nada de inglés. ¿Cómo va a pasar yo el juego si no sé inglés? ¿Cómo que no está en español? Entonces me acuerdo que le dije a mamá, oye mamá, y en español no había, ok. Me dijo mamá como de, a ver, era el que había, o sea, había otros de otros colores, pero nos dijeron los de la tienda que el más nuevo era ese. Pues ahí voy yo, pues tratando de verlo, ¿no? Y de hacer la comparación como, pues con la única referencia que tenía, que era el cartucho de mi mejor amigo. Entonces empieza la partida, sale el profesor Oak, me pongo el nombre, me acuerdo que siempre a todos mis juegos de Pokémon nunca les puse mi nombre. Yo creo que les empecé a poner mi nombre ya ahorita de grande, pero de chiquito siempre les ponía Ash. Ya para esto también ya había salido el anime, ya habían salido unos cuantos capítulos, estaba yo súper traumado con Pokémon, veía todo el anime en la escuela que en ese entonces era caricaturas. O sea, me acuerdo toda mi niñez ver Pokémon que salía en el canal 5, tardó un rato en salir, pero yo me lo veía. Para mí fue bien bonito el empezarlo, pero cuando vi que estaba en inglés dije, no sé cómo lo voy a hacer. No tengo forma de saber qué es lo que está diciendo el juego. Me acuerdo de haber empezado el juego y todo el primer pueblo, porque yo no sabía desde el principio qué tenías que hacer en Pueblo Paleta. Entonces me acuerdo que pues solo me moví por todas partes hasta que dije, bueno, pues aquí no veo que haya nada como para seleccionar mi Pokémon como yo lo vi en el anime, como yo lo vi en la caricatura de la tele. Y pues nada, al momento de llegar al pasto de arriba, pues ya saben, llega el profesor Oak, atrapa al Pikachu y después dice que ya no hay ningún Pokémon porque llegaste tarde y te levantaste a las 12 del día y pues te da a Pikachu, ¿no? Termina esa animación, me dan a Pikachu y yo fui el más feliz, empecé a lanzarle a todos. Creo que el primer ataque que te dan es Thundershock, ¿no? No sé si Impactrueno es, pero pues bueno, estaba en inglés. Es más, a la fecha no me sé los nombres en español, me los sé en inglés. Empecé a hacer Thundershock para todos, me salían un chorro de Pidgeys, me salían Ratatas, yo los quería atrapar, no tenía Pokébolas, decía, pero bueno, ¿de qué se trata? Es que yo lo vi, seguía avanzando y me acuerdo que en el primer pueblo, creo que es Ciudad Verde, es donde está el gimnasio de Giovanni o de Gary. Llego a ese pueblito y está el compita ese tirado que está así, que dice, ayuda, estoy fallecido. Entonces me acuerdo que estuve, amigos, no les miento, 1 o 2 horas fácil intentando empujarlo. Yo decía, bueno, Pikachu sal, o sea, porque aparte, en el juego de mis amigos, pues cuando tú caminabas no iba un Pikachu atrás, y en el de Pokémon Yellow, Pikachu estaba atrás y tú podías hablar con él y hacía gestos y te ponía cara como de, bro, yo ni te topo. Era espectacular, esas animaciones me gustaban mucho, que conforme iba pasando la historia, esas animaciones iban haciendo como que te quería más Pikachu, ¿no?
Pero bueno, llegué al primer pueblo, hablo con todos, no se quita el compadre ese, no sé cómo seguir hacia arriba porque mi instinto me dice que es hacia arriba, me voy a la izquierda y no, pues güey, aquí y no puedes entrar porque no tienes ni una medalla, entonces me regreso otra vez. Vaya, amigos, estuve como 1 o 2 horas intentando salir de ahí, no lo logré. Llego al pueblo otra vez, al segundo pueblo, arriba del pueblo Paleta, empiezo a hablar con todos, porque pues eso me dijo mi mente, pues habla con todos, compadre. Vuelvo a bajar, dije voy a hablar ahora con todos los de pueblo Paleta, y solo así fue que el profesor Oak pues ya me dio lo que necesitaba para llevárselo. Bueno, me lo dan en la tiendita, se lo llevo al profesor Oak y problema resuelto. Pero pues obviamente como yo no sabía nada de inglés, pues no sabía qué estaba pasando. Entonces vuelvo a subir, subo y ya no está el compadre. Y yo, ¡pavo! Subo, continúo, pasa el primer gimnasio. Me acuerdo que me tardé también muchísimo tiempo en vencer a Brook, porque era un gimnasio tipo piedra y yo traía al Pikachu, que ya ni me acuerdo ahorita que si era efectivo o no, porque ahorita si le intentas dar a uno tipo tierra o a uno tipo piedra con un tipo trueno, pues vale, es quesadilla. O sea, es inefectivo, no le hace absolutamente nada, ni cosquillas, ni lo despeinas. Pero en ese entonces creo que tenías que atraparte, bueno, lo que yo hice, creo, en ese entonces, fue atraparme un Nidoran. Aprendió doble patata y pues con eso ya pasamos el gimnasio, ¿no? Afortunadamente para mí, pues después de eso llegué al otro día, le enseñé a mi amigo, le dije, mira, yo también tengo algo de Pokémon, y mi amigo estaba volado también y fuimos aún más amigos. El otro compadrito que también tenía su Pokémon Blue también se nos juntó. Nah, amigos, la verdad es que es una experiencia bien padre recordar cómo es que un videojuego en ese entonces nos unía tanto a nosotros como amigos, ¿no? Yo creo que a partir de ese momento en mí despertó la pasión por los videojuegos, y les puedo decir que al día de hoy los videojuegos me siguen apasionando, me sigue gustando mucho, me sigue llamando la atención de qué está pasando. El último Nintendo Direct, cuando fue, qué dijeron, ahora que se viene Pokémon ZA o AZ o el remake del Pokémon de hacen las mega evoluciones, me sigue emocionando mucho, y pues yo recuerdo eso con mucho cariño. Para no hacerles el cuento largo, yo quiero compartirles que mi mejor amigo me empezó a ayudar porque él sabía inglés a la perfección y lo hablaba perfecto, y hablaba sueco y hablaba tailandés y hablaba... No, no es cierto, nada más hablaba sueco, inglés y español. Pero vaya, mi amigo me empezó a ayudar mucho a pasar al gimnasio de Brook, al gimnasio de Misty, al que sigue y al que sigue, y así todo el juego, todos los recreos me ayudaba. Mi papá me decía como de ya no te lleves ese aparato, te lo van a robar, cuídalo mucho. No, me condicionaba de solo sácalo en el recreo y tenlo en tu mano, en tu bolsa, siempre escondidito, para que no te lo quiten los profesores y para que no te lo vayan a robar los compañeros, ¿eh? Y yo, pues, sí, y lo cuidaba, o sea, pues literal era mi nuevo vicio. Pasé todo el juego, recuerdo que es que recapitular todo es una cosa maravillosa. Desde llegar al pueblo donde te metes al barco del SSA, te entras, peleas con Gary, todas las veces que peleas con Gary o con Blue o con Green, dependiendo del juego que hayas tenido, yo a todos los rivales les ponía Gary. También quería compartirles que este juego cambió mi vida, porque más allá de que fuera un videojuego que nos unía como personas, como niños que tenían cosas afín, pues también nos ayudaba, o al menos a mí me ayudó a pensar afuera de la caja, ¿no? Ahorita creo que tengo la capacidad de resolver problemas que no son tan fáciles. Y pues la agilidad mental de un niño que juega videojuegos, a pesar de que muchos papás dicen que nomás les echaban a perder el cerebro, yo creo que todo lo contrario. Yo creo que en los videojuegos, y en ese juego en específico, encontré estrategia, tenía que saber los tipos, qué tipo era súper efectivo contra otro, cuál no era efectivo con otro, a resolver los puzzles que vienen en el videojuego. Vaya, para mí era, pues sin saberlo, era algo que estaba activando mi mente a mejorar. También mi amigo, al darme todas las instrucciones de cómo ir pasando el videojuego, pues me ayudó muchísimo a pasarlo, pero también inconscientemente me enseñó inglés. Bueno, que no hablarlo, pero me enseñó inglés a leerlo. Yo les juro que salí, terminé el juego hablando B1, B2 de inglés. No lo hablo perfecto, pero ya después, les pongo de ejemplo, cuando fui a una escuela de inglés y me dijeron, a ver, tenemos que hacer un examen para ver cómo estás. Amigos, yo nunca en la vida había tomado una clase de inglés, y me dijeron, no, pues sí le sabes, a ver, te vamos a poner en intermedio. Y güey, intermedio no estuvo tan mal. Entonces, pues ya
de ahí empecé a pulir cosas y pues afortunadamente eso en este momento me ha abierto las puertas en muchos lados laboralmente. Este juego cambió mi vida también para eso, ¿no? Tanto para hacer amigos, tanto para aprender un poco de inglés, empezar a pensar fuera de la caja y pues sobre todo creo que ha sido una experiencia bien bonita para mí. Les puedo decir que desde que jugué el primer juego de Pokémon me cambió la vida. Me cambió la vida y a partir de ahí soy una persona completamente diferente, que yo creo que si no hubiera llegado ese videojuego a mi vida, la verdad no tengo idea de qué hubiera sido de mí, pero encontré una pasión, encontré amigos, encontré también una forma de aprender, de activar mi mente, de resolver problemas complejos que a la fecha me ha ayudado para muchísimas cosas. Esto complementado con la carrera que estudié, con la vida, pues, o sea, no es que el videojuego me haya hecho todo, sino que a raíz del videojuego puedo decirles que ya me ha formado como la persona que soy hoy. Eso fue para mí el momento exacto donde les puedo decir que mi vida cambió. Me pasé el videojuego muchas veces, llegué a tener a todos mis Pokémon a nivel 100, los de mi equipo, no todos los que atrapaba. Después conseguimos un cable Link y nos podíamos pasar los Pokémon. ¡Guau! Eso me voló la cabeza. Como ya entre los tres teníamos los tres juegos diferentes, pues ya podíamos pasarnos e intercambiarnos los Pokémon. Y ya, oye, cuídamelo mucho porque este lo tengo desde que nació. Y inventábamos historias, inventábamos que cada uno tenía sus Pokémon ahí en su casa. Vaya, para mí son muy buenos recuerdos el juego Pokémon. Los tazos, amigos, echarnos las partiditas de los tazos, porque obviamente llegó un momento en el que los papás dijeron como de, a ver, basta, ya no te puedes andar llevando el videojuego porque te lo van a robar o algo va a pasar. Entonces ya si era diario al principio, después ya era cada tercer día y después era un día a la semana. Pero, amigos, para mi fortuna salieron los tazos. ¡Pah! Los tazos de Pokémon, qué joya. Y también los álbums, no manchen, aparte las revistas que salían con las guías de los videojuegos. Uf, cómo no guardé nada de eso. Es que si hubiera pensado en ese momento que las iba a extraer tanto, nunca las hubiéramos dejado que las tiraran mis papás, porque estaban ya todas ojeadas. Pero yo tuve muchas revistas, muchas guías. Cada mes que salía una revista de Club Nintendo, si tenía algo de Pokémon yo lo compraba. Recuerdo que incluso en algunas revistas que no eran de Nintendo también decía, consigue este Pokémon, y salía Mew, y yo como de, ¿cómo? Mew se puede conseguir. Y venía ahí el famoso truco que según que entrenes a un Nidoking a nivel 100 y que después de ese Nidoking yo ya me había gastado todas mis piedras lunares, me las había gastado, Dios. Entonces tuve que recurrir a un amigo que acababa de comprar su juego y le dije como de, hey, evolucioname este compadre a Nidoking y regrésamelo. Y después lo pude tener, lo puse a nivel 100, hice el truquillo ese para pasarte el barco del SSAN y entrar, tratar de empujar. Es que había muchas versiones, recuerdo que había una que decía que usaras fuerza con el camión para que se moviera. Después había otra que nomás hablaras con el camión en alguna parte de donde estaba el barco y iba a salir uno del equipo Rocket y te iba a decir, toma, aquí está Mew. Pero amigos, lo intenté de una, de otra y de otra y de otra vez, de una, de otra, de otra, de otra y nomás no se dio eso. Pero para mí fue bien padre, fue muy bonito esa historia. Entonces pues nada, les quería contar esas historias que tenía, como un videojuego cambió mi vida por completo. Y a la fecha, miren, ya que soy un adulto independiente, me compro este tipo de cosas. Tengo un Snorlax todavía más grande, acá tengo todo lleno de Pokémon, de Bob Esponja. Vaya, pues me hice muy fan de este tipo de cosas. O sea, miren, acá está mi cartita. Acá tengo la edición especial del Nintendo que acaba de salir hace poco, de Escarlata y Púrpura. Vaya, yo creo que si no hubiera jugado Pokémon en mi niñez, probablemente hubiera encontrado mi afición en otra cosa. Pero pues los videojuegos es hoy en día algo que me gusta y que me apasiona muchísimo. Pues nada, quería compartírselos. Si les gustó el video, ya saben, denle like, compartan, suscríbanse. Pronto les traeré la historia y la reseña de uno de mis juegos favoritos, porque si bien Pokémon Yellow cambió mi vida para siempre, el juego de Pokémon Gold y Silver es que me pasó lo mismo y que tuve la mejor suerte de todas. El Pokémon Gold y Silver lo tuvieron mis amigos y yo terminé teniendo el Pokémon Crystal. Es que Pokémon Crystal, a la fecha, yo les puedo decir que no ha habido un juego que me guste más que Pokémon Crystal. Pero bueno, eso ya será para el siguiente video. Pues nada, quería recordar un poco esta travesía, este viaje en el tiempo, para ver si ustedes pues tuvieron algún sentimiento especial. Cuéntenmelo en los comentarios si les gustarían videos como estos de cada generación, de cómo la viví, y por favor cuéntenme ustedes cómo la vivieron también. Hasta acá el video del día de hoy. Cuídense mucho y ya saben que nos vemos en un siguiente video y con el Snorlax también.